En esta tarde quiero compartir una pequeña reflexión sobre la necesidad urgente que tenemos de volvernos a Dios. Y es que desde el 2020 están sucediendo cosas que sinceramente yo no pensaba que podía pasar, por lo menos aquí en España. Si os acordáis, en el 2020 con el COVID, con esa pandemia que se llevó a muchísimas personas, después de años atrás, con estas guerras que está viendo, que si Rusia con Ucrania, Israel con Palestina, y ahora el Trump, que ahora quiere Groenlandia, y ya sea por tratado de paz o por ejército. También hay sucesos con el temporal. Yo nunca había vivido este temporal, estos vientos que están arrasando, estas lluvias que están inundando. Yo creía que las inundaciones solo pasaban en China, en Corea, de verdad. Y sin embargo vimos lo que pasó en Valencia, ¿verdad? ¿Cuántas muertes se llevaron? Y sin ir más lejos, otro suceso que hace poco que pasó, que fue el accidente del tren. Aquel tren que venía de Madrid hacia Huelva, que Huelva, la provincia de Huelva, ha sufrido. Y este viernes, cuando estaba en el dentista, estaban hablando entre la dentista y la auxiliar, estaban diciendo de que se le había muerto un paciente a ella, y que ella llevaba un par de días sintiéndose mal, incómoda, sin dormir por las noches, porque ella, la dentista, iba a Madrid constantemente y había cogido ese tren muchas veces. También un amigo de mi sobrino estaba en ese tren. Y resulta que con el accidente se partió las dos clavículas y se le ha desgarrado el costado. Y este chaval estaba en el tercer vagón, donde muchos no pudo contarlo. Es un afortunado que lo podía contar. Y pensando, llegué a la conclusión que es verdad lo que se dice por ahí, ¿verdad? Que solo hace falta una cosa para morir. ¿Sabéis cuál es? Estar vivo. No sabemos cuándo partiremos de este lugar, ¿verdad? Ya sea por una guerra, por un accidente, por una enfermedad o que llegó la hora por desgaste porque llevan muchos años. No lo sabemos. Pero lo que realmente me entristecía el corazón es saber cuántas personas se fueron con Cristo y cuántas no. Y pensando, me pregunté yo mismo, si yo me muero ahora mismo, ¿yo partiría con el Señor? ¿Y ustedes? ¿Qué pensáis entre ustedes? ¿Partiríais con el Señor? Por eso, la necesidad urgente que tenemos de volvernos al Señor. Porque no sabemos ni cuándo, ni cómo partiremos de este mundo. Y en esta tarde traigo un llamado o una advertencia de parte del Señor que está en Jeremías 4:4, que dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Jeremías era un profeta de Judá y era sobre alrededor del año 626-587 a.C. Israel ya había caído a manos de los sirios y ellos, los habitantes de Judá, decían que ellos no iban a caer porque ellos eran el pueblo de Dios. Pero ellos le daban mucha importancia a todo lo exterior. Es decir, ellos le daban importancia a las costumbres humanas,
al templo, al lugar santo, y se olvidaban que para Dios lo más importante era el interior de las personas. Para ellos era más importante el pacto entre Dios y Abraham que el pacto entre Dios y Moisés. En Génesis 17 encontramos el pacto entre Dios con Abraham, en la cual Dios le dice a Abraham que en su descendiente heredarán la tierra prometida, que les harán reyes y que por su simiente será padres de naciones. En cambio, Abraham y todos los varones de su descendencia tenían que circuncidarse el prepucio literalmente por siempre. En Éxodo encontramos los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo. Y en el libro de Deuteronomio encontramos todas las leyes que Dios le da a su pueblo. Y más que leyes, eran como actitudes que tenían que vivir en su pueblo, cómo tenían que vivir ellos. Y el pueblo de Judá daba más importancia a circuncidarse que a amar al prójimo. Circuncidarse, aunque después codiciara a la mujer que no le pertenecía, ellos le daban más importancia a lo exterior que a lo interior. Y es ahí donde Dios advierte al pueblo, donde Dios utiliza a Jeremías y dice: «Oh pueblo de Judá y Jerusalén, circunciden sus corazones, circundasen para la honra de vuestro Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo». El Señor advierte al pueblo, a su pueblo, porque se había vuelto rebelde. En Jeremías 3:7, Dios llama a su pueblo la rebelde de Judá. Y es que desde la creación el ser humano siempre ha sido rebelde. Seres imperfectos que con nuestros propios errores, con nuestras propias decisiones, nos hemos alejado de Dios. Y en la Biblia vemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde. Empezó obedeciendo cuando Dios lo sacó de Egipto, del cautiverio de Egipto, pero después en nada empezó su rebeldía. Empezaron a adorar a dioses ajenos, a buscar ídolos, a mentir, a desobedecer. Se rebelaron contra Dios. Y actualmente los seres humanos seguimos siendo rebeldes, seguimos rebelando en contra de las santas leyes de Dios. Algunas actitudes de rebeldía, como ejemplo, puede ser la queja. ¿Quién de aquí nos ha quejado alguna vez? Yo me he quejado. Y muchas veces, o no, o solo he sido yo, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a quejarse del maná. El maná era el alimento que Dios le daba a Israel en medio del desierto. Y el problema no era que se quejaba, el problema es que su pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Por ejemplo, como si yo estoy buscando un trabajo, ¿vale? Yo necesito trabajar porque tengo que pagar la casa, tengo que alimentar a mis hijos, todas las cosas cotidianas. Y yo encuentro un trabajo, por ejemplo, yo qué sé, de repartidor, ¿vale? Qué raro, ¿verdad? Yo al principio estaría muy agradecido. Oh, muchas gracias por este trabajo, muchas gracias. Pero cuando pasa el tiempo, empiezo, ahora me tengo que levantar temprano. Y ahora tengo que hacer 100 kilómetros para entregar un paquete. Es que me pagan muy poco. Empiezo a quejarme. Y ya a mí se me ha olvidado de las gracias que le tengo que dar, porque gracias a ello puedo llegar a fin de mes. Y es que las quejas llegan cuando no hay un corazón agradecido. Amén. Otra actitud de rebeldía es la idolatría. El pueblo de Israel se impacientó cuando estaban esperando a Moisés, que había subido al monte y después le trajo los 10 mandamientos. El pueblo de Israel le pidió a Aarón, al hermano de Moisés, que creara un becerro de oro para adorarle. Pero es que la idolatría no es solo adorar a una escultura o a imágenes, no.
La idolatría es anteponer cualquier cosa antes que a Dios. Y si antes pregunté si alguna vez nos habíamos quejado por alguna cosa, no os quiero preguntar si alguna vez hemos puesto algo antes que a Dios. Porque la cruda realidad es que muchas veces. Y es que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces entramos en idolatría sin darnos cuenta. Muchas veces idolatramos a famosos, muchas veces idolatramos a nuestros padres, a nuestros hijos, a un tipo de música en concreto. Tenemos que tener cuidado. Y es que solamente Dios merece ser lo primero en nuestras vidas. Amén. Otra actitud de rebeldía es la mentira. La mentira es enemiga de la verdad. Es deshonesta. Es expresar sentimientos que no existen o no creas ilusiones e impresiones falsas. Es ser infiel a nosotros mismos. Es un autoengaño. Es fallar la confianza que han depositado en nosotros. Cuando mentimos, no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, no solo estamos engañando a las personas, sino también estamos engañando a Dios y estamos yendo en contra de Dios. En Proverbios 12:22 dice, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y hemos visto solo 3 actitudes de rebeldía, pero hay muchas más, como la falta de perdón, como la falta de obediencia, la falta de generosidad. Y es que la rebeldía está en contra de Dios. Y es que la rebeldía, tanto la maldad, está dentro de nosotros. Pablo en Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso mismo necesitamos estar atentos. Necesitamos evaluarnos nuestras vidas. Necesitamos saber cómo estamos con respecto a Dios. Si hay algún tipo de rebeldía, si estamos constantemente quejándonos, mintiendo. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos circuncidar nuestro corazón. Circuncidar nuestro corazón significa una transformación interior profundo. Quitarnos lo malo para amar y obedecer a Dios con todo nuestro ser. Implica remover el orgullo, la rebeldía y el pecado. Y hemos visto a lo largo de la historia que el ser humano siempre tropieza de la misma roca, una y otra vez, ¿o no es verdad? Así que circuncidar nuestro corazón no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. En Colosenses 2:11 dice, además en Jesús fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y es que es por Jesús que podemos ser circuncidados. Es por Jesús porque podemos cambiar y volvernos a Cristo. Con Jesús podemos despojarnos del pecado, quitar la rebeldía de nuestros corazones, sanar nuestros corazones. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra ahí tus ojos. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, encontramos el fin del reino de Judá. La destrucción del templo por el imperio de Babilonia. En Segunda de Crónicas 36:16 dice, mas ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y me despreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya
remedio. El pueblo de Judá era rebelde. Se quejaban, idolatraban, mentían, desobedecían las leyes de Dios, se mofaban de la palabra de Dios. Y hemos leído que subió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Y ya no hubo remedio. Y yo me pregunto, y espero que os preguntéis, ¿y si partiéramos ahora mismo, iríamos a la presencia de Dios? La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo sí tenemos remedio. Usted y yo tenemos otra oportunidad. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta noche tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Tenemos la oportunidad de circuncidar nuestros corazones en Cristo. Tan solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. Jesús vino al mundo para darnos otra oportunidad. Por medio de Jesús usted puede tener la certeza que si tú en esta noche te arrepientes y reconoces a Jesús, te partirás al reino de los cielos con el Padre. Así que si esta noche usted ha sido la primera vez que ha escuchado hablar de Jesús y sabes que has tenido un corazón rebelde en contra del Padre, ahí donde está te voy a pedir que levante tu mano derecha en señal de fiel. Si en tu corazón aún siente que hay rebeldía, si en tu corazón sabes que estás actuando mal, también te voy a pedir que levante ahí tu mano y que puedas repetir conmigo esta simple oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por entregarse, Dios mío, en la cruz del Calvario para tomar mi lugar. Reconozco que soy pecador y te reconozco, Jesús, como mi único suficiente Salvador y Señor. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, cuerpo, alma, espíritu. Y te pido, Señor, que vengas a morar en mi vida y que me enseñes a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu ley. Hoy, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.